Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Miriam Ayala. Quería hablar sobre la guía 2025 sobre el manejo y el tratamiento de las complicaciones de las infecciones del tracto urinario. Se basa en la guía práctica clínica de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el IPSA. Las clasificaciones actualizadas del tracto urinario son no complicadas y complicadas. En una clasificación antigua tenemos la ITU no complicada, que conocemos como cistitis aguda en mujeres premenopáusicas, no embarazadas, afebriles, sin diabetes ni anomalía urológica. Pielonefritis aguda es infección renal aguda en mujeres que cumplen con los criterios de una ITU no complicada. Y la ITU complicada, todas las demás ITUs. En la nueva actualización clasifican en no complicada, complicada. Entre las no complicadas tenemos infección confinada a la vejiga en mujeres u hombres afebriles. Y en la ITU complicada, infección que va más allá de la vejiga en mujeres u hombres que incluyen pielonefritis, ITU afebril con bacteremias, ITU asociada a catéter y prostatitis. Bueno. Las clasificaciones de las infecciones urinarias. Complicadas para fines de directrices destinadas a orientar el tratamiento, no el diagnóstico. La presentación clínica. La infección urinaria complicada se acompaña de síntomas que sugieren una infección que se extiende más allá de la vejiga. Entre ellos tenemos fiebre, signos o síntomas de enfermedades sistémicas que pueden ser escalofríos, rigidez, inestabilidad hemodinámica, dolor en flanco, sensibilidad en el ángulo costovertebral. La pielonefritis se engloba dentro de las infecciones urinarias complicadas. La ITU como síntoma sistémico asociado con cateterización transuretral, que sería la sonda suprapúbica, que serían en las tallas vesicales, o intermitente, se incluyen dentro de las ITUs complicadas. ¿Cuáles son las poblaciones? Los pacientes con una infección urinaria complicada pueden tener catéter urinario permanente, vejiga neurogénica, obstrucción urinaria o retención urinaria como condición subyacente. En pautas no están destinadas a aplicarse en caso de prostatitis bacteriana, epididimitis u orquitis. Clasificación de las infecciones urinarias no complicadas para fines directrices, como dije, destinadas al tratamiento, no al diagnóstico. Como presentación clínica, un síndrome clínico que se caracteriza por signos y síntomas vesicales locales como disuria, frecuencia y dolor suprapúbico. Está afebril el paciente a menos que se explique por otra causa distinta a la infección urinaria. Se presume que una infección urinaria no complicada está confinada a la vejiga y se define por la ausencia de signos y síntomas que sugieran una infección que se extienda más de ella. No hay otros síntomas de enfermedad sistémica, incluido escalofríos, como lo anteriormente dicho, a menos que se expliquen por otra causa relacionada. Estas causas no están destinadas a aplicarse en caso de prostatitis bacteriana, epididimitis u orquitis. No hay dolor en el ángulo costovertebral como suele presentarse en las infecciones complicadas. ¿Cuáles son las poblaciones? Eh, Pueden presentarse tanto en mujeres como hombres, en pacientes con anomalía urológica adyacente, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con diabetes, y las infecciones recurrentes pueden ser no complicadas. Los pacientes con catéteres urinarios, transuretrales, suprapúbicos, intermitentes, y tubo de nefrostomía percutánea generalmente no presentan infecciones urinarias sin complicaciones. A base de todo lo que dijimos, hay que hacer una selección de la terapia antibiótica para una infección urinaria complicada.
¿Qué clase de terapia antibiótica empírica debe priorizarse inicialmente? Bueno, acá tenemos una tablita. En esta tablita lo que habla es sobre los 4 pasos para un enfoque adecuado. Primeramente, el antibiótico empírico potenciales para la itis complicada antes de utilizar. Siempre, como dije anteriormente, el enfoque de los 4 pasos. El primer punto es evaluar la gravedad de la enfermedad. El segundo punto, los factores de riesgo de resistencia. El tercer punto, las consideraciones específicas del paciente. Y punto número 4, si es que hay sepsis, se debe de considerar el antibiograma. Bueno, el estado del paciente. Tenemos sepsis con o sin shock. Hay que ver, privilegiado, dice. Cefalosporinas de tercera o cuarta generación pueden usarse los carbapenémicos, piperacilina y fluoroquinolonas. Una alternativa a eso serían los nuevos inhibidores de la beta-lactamasa, cefidercol, plasomicina o mayores aminoglucósidos. Sin sepsis, vía intravenosa del tratamiento. Lo mismo, cefalosporina de tercera o cuarta generación, piperatazo o fluoroquinolonas. Y una alternativa sería carbapenémico, agente más nuevo, como los nuevos beta-lactámicos, inhibidores de la beta-lactamasa, cefidercol y plasomicina, o mayores, aminoglucósidos. Sin sepsis, puede usarse vía oral de tratamiento, fluoroquinolonas u trimethoprim sulfamethoxazol. Y una alternativa sería la amoxicilina clavulánico o cefalosporinas orales. Bueno, la sepsis, como sabemos, es una disfunción orgánica potencialmente mortal relacionada con una infección identificada por una puntuación de SOFA de 2 o superior. Herramientas de cribado son el QuickSOFA o el SEARS, que pueden utilizarse para la identificación presuntiva. En caso de sepsis que se acompaña de shock, perdón, el cuarto paso, elija un antibiótico cuya sensibilidad de los microorganismos relevante sea menos del 90%. En caso de sepsis sin shock, en el paso número 4 se elige un antibiótico cuya sensibilidad del microorganismo más relevante sea al menos del 80%. Las cefalosporinas intravenosas de tercera y cuarta generación incluyen la ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima y cefepima. La dosificación de antibióticos intravenosos y orales para la hipo complicada. Las fluoroquinolonas aprobadas actualmente para la infección urinaria incluyen la ciprofloxacina y la levofloxacina. Los carbapenémicos incluyen imipenem, silastasa, doripenem, meropenem y ertapenem. En nosotros contamos con el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Entre ellos el que más utilizamos entre los carbapenémicos es el ertapenem por la facilidad de aplicación. Entre los nuevos inhibidores de la beta-lactamasa incluyen ceftolazona tazobactam, ceftazidima vigatam, meropenem varovactam e imipenem silastasa relebactam. Los aminoglucósidos más antiguos incluyen genta, amica, dobravicina. Siempre hay que tener en cuenta que la nitrofurantoína y la fosfomicina oral generalmente no son opciones adecuadas para infecciones urinarias crónicas, porque es posible que no alcance los niveles adecuados para el parénquima renal y la sangre. Acá tenemos un esquemita de las dosificaciones de los antibióticos intravenosos para infecciones urinarias complicadas utilizadas en los estudios clínicos, presentadas en orden alfabético, ¿verdad? Entre ellas tenemos a la cefepima, que se indica con un régimen de dosificación de 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas. Cefepima, ementazoxatam. Entre lo que más tenemos acá es la cefotaxima, la ceftazidima, la ceftriaxona y el ertapenem.
El ertapenem es el más usado por su facilidad de aplicación. Es 1 gramo al día, seguido del meropenem, que puede ser indicado 1 gramo cada 8. Bueno, acá vamos a hablar sobre cada paso. El paso uno, la gravedad de la enfermedad. Priorización inicial de la terapia antibiótica empírica. En pacientes que tenemos una sospecha de una infección crónica, se incluye la pielonefritis. ¿Cuál es la pregunta? ¿Debe la selección del tratamiento antibiótico empírico guiarse por la gravedad de la enfermedad? ¿Y cuál sería la recomendación para ello? Para los pacientes con sospecha de una ITU complicada que incluye la pielonefritis, se sugiere que la selección antibiótica empírica se guíe inicialmente por la gravedad de la enfermedad, específicamente por si el paciente tiene sepsis o no. Esto es una recomendación condicional y tiene una certeza de evidencia baja. Bueno, el segundo paso, factores de riesgos específicos del paciente para uropatógenos resistentes, optimización de la cobertura. Pacientes con ITU complicada, como dijimos, incluida la pielonefritis. ¿Cuál es la pregunta? ¿Debería la selección de la terapia antibiótica empírica guiarse por los resultados de cultivos de orina previos específicos del paciente y factores de riesgo específicos del paciente para uropatógenos resistentes y para optimizar la selección? ¿Cuál es la recomendación para ello? Sugerimos evitar los antibióticos a los, a los que el paciente haya tenido previamente aislamiento en el orina un patógeno resistente. Hay que tener algunas observaciones. Una de ellos, los cultivos de orina más recientes pueden ser una mejor guía para que los cultivos de orina más distantes, el periodo del tiempo para los cultivos pareados, que serían las muestras de orina recolectadas del mismo paciente, pero en diferentes ocasiones. Eso hace que varíe, pero la mediana fue de 3 a 6 meses. Bueno, en los pacientes con ITU complicada, incluida la pielonefritis, sugerimos evitar la fluoroquinolona si el paciente ha estado expuesto a, a esa clase de antibiótico en los últimos 12 meses. Estas son recomendaciones condicionales, pero la certeza de evidencia es baja. Y una observación más. Una exposición más reciente a antibióticos puede ser mejor guía que una exposición más distante a antibióticos. El tercer paso es consideraciones específicas del paciente, prevención de posibles eventos indeseables. En pacientes con infecciones urinarias crónicas, incluida la pielonefritis, tenemos una pregunta. ¿Debería la selección de la terapia antibiótica empírica guiarse además por consideraciones específicas del paciente? En sospecha de una ITU complicada, la selección de la terapia antibiótica empírica debe tenerse en cuenta consideraciones específicas del paciente. Por ejemplo, el riesgo de la reacción alérgica, las contraindicaciones, interacciones medicamentosas para evitar eventos adversos prevenibles. Declaración de buenas prácticas. Paso número 4 es antibiograma, adaptación del tratamiento antibiótico empírico en pacientes sépticos. En pacientes con ITU complicada, incluida pielonefritis, debería de ajustarse entonces aún más la selección del tratamiento antibiótico empírico consultando un antibiograma. Entre las recomendaciones tenemos, ¿qué quiere decir? El paciente con septicemia se supone que es causada por una infección urinaria complicada, incluida la pielonefritis aguda. Sugerimos utilizar un antibiograma para adaptar aún más la elección del antibiótico empírico si solo el antibiograma es local, reciente y relevante para el paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que también influye mucho la toma de muestra del lugar en donde se tomó la muestra.
Para los pacientes con sospecha de infección urinaria complicada sin sepsis, incluida la pielonefritis aguda, no hacemos ninguna recomendación específica sobre el uso de un antibiograma para adaptar mejor la elección del antibiótico empírico. Entre las observaciones tenemos, los pacientes sin sepsis tienen un menor riesgo de mortalidad por ITU complicada que es igual o menor al 5%, y la elección inicial inadecuada de los antibióticos empíricos tiene poco impacto en la mortalidad. El uso rutinario de fármacos de amplio espectro en la sospecha de una ITU complicada sin sepsis puede generar resistencia a los antimicrobianos sin un beneficio sustancial para el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de mortalidad de una ITU complicada sin sepsis es menor, es baja. Entonces, igual si hay una elección errónea al momento del tratamiento, o sea, un antibiótico empírico, la repercusión es poca, pero debería de evitarse para que volvamos y aumentemos la resistencia antimicrobiana. En los pacientes En los pacientes con ITU confirmada microbiológicamente, debería optarse, perdón, en los pacientes con ITU confirmada microbiológicamente, debería optarse por un tratamiento antibiótico definitivo y eficaz basándose en los resultados del cultivo y de orina en lugar de continuar con antibióticos empíricos de amplio espectro. Gran pregunta. ¿Cuál sería la recomendación para ello? En pacientes con ITU complicada, confirmada, sugerimos seleccionar un antibiótico efectivo, definitivo, con un espectro objetivo basado en los resultados del cultivo de orina, identificación y susceptibilidad, tan pronto como estén disponibles, en lugar de continuar con antibióticos empíricos de amplio espectro durante toda la duración del tratamiento. Recomendación, como dijimos, condicional, baja certeza de evidencia. Comentarios con respecto a esto. Valorar mucho la desescalada del tratamiento según los resultados del cultivo. Consideración de administración a la vez que la optimiza la eficacia del tratamiento, mejorando la curación clínica y reduciendo la recurrencia de la infección. La desescalada puede ser menos práctica en los casos de ITU tratada ambulatoriamente. ¿En, ¿En qué momento la transición de antibióticos intravenosos orales para las infecciones urinarias complicadas? ¿Cuál sería el momento adecuado de pasar una medicación parenteral a una vía oral? En los pacientes que están recibiendo tratamiento parenteral para infecciones urinarias crónicas que están mejorando clínicamente, pueden tomar una medicación oral, y para quienes hay una opción oral disponible, se debe cambiar la terapia parenteral a oral en lugar de continuar durante toda la duración de la terapia. Los pacientes que inicialmente fueron tratados con terapia parenteral y que están mejorando clínicamente pueden tomar una medicación oral. Y para quienes hay disponible una opción oral eficaz, sugerimos hacer la transición antibiótica oral en lugar de continuar con la terapia parenteral durante el resto del tratamiento. En los pacientes que presenten una IBU complicada y bacteremia por gram negativos asociados, tratados inicialmente, este sería otro caso, con terapia parenteral, que están mejorando clínicamente, pueden tomar medicación oral, y para quienes hay disponible una opción oral eficaz, sugerimos hacer la transición a antibióticos orales en lugar de continuar con la terapia parenteral durante el resto del tratamiento. Comentarios. Se han realizado ensayos que han respaldado esta recomendación, incluyendo en su mayoría
pacientes afebriles, con hemodinamia estable y que habían logrado un control de la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Hay un alivio de la obstrucción urinaria. Antes de pasar a los antibióticos orales, un agente antimicrobiano eficaz para los pacientes bacteriémicos significa que el antibiótico alcanza niveles terapéuticos en el torrente sanguíneo, la orina y el tejido relevante y es activo contra patógenos causantes. Tenemos un cuadrito. Vamos evaluación gradual, evaluación gradual, evaluación gradual del cambio de la vía intravenosa a oral y duración de la terapia antimicrobiana. Paciente que recibió antibióticos intravenosos para infecciones urinarias, tenemos clínicamente mejorado y clínicamente no mejorado. Clínicamente mejorado, evaluación, evaluar la función oral, opciones. Cambiar a oral agente y tratamiento durante 7 días, más ni menos. No clínicamente mejorado, evaluar el consumo de drogas, desajuste de errores, evaluar para el irresoluto fuente, evaluar la infección urinaria, diagnóstico y planificar a largo plazo. Algunas de las medicaciones orales que tenemos como disponibles. Entre las drogas tenemos el oral y la absorción que presentan, su excreción urinaria, dosis para el paciente con su función anormal. El amoxiclavulánico tiene una absorción del 80%, una excreción urinaria de entre 50 a 70% y su dosificación va 875, 125 cada 8 a 12 horas. Cefixime, una absorción oral del 50%, excreción urinaria 50% y es 400 miligramos una vez por día. Cefpodoxima, acá en Paraguay nunca vi, 50% de absorción oral, 80% de excreción urinaria y su dosificación va de 200 a 400 cada 12. Cefuroxima tiene una absorción oral de 52% y 90% de excreción urinaria, con una dosificación de 500 cada 12. Cefalexina tiene buena absorción oral del 90% y una excreción del 90%, 500 a 1000 miligramos cada 6 horas. Ciprofloxacina, absorción del 70% y una excreción urinaria de 40 a 50%, 500 a 750 cada 12. La ciprofloxacina, nosotros no indicamos mucho porque en nuestro medio hay bastante resistencia para la cipro, por justamente el mal inicio de la terapéutica antibiótica y porque siempre hay una mala costumbre de indicar antibiótico para una bacteremia asintomática. Y otra opción que tenemos disponible es el trimethoprim-sulfa, que tiene una buena absorción oral de un 70-90% con una excreción urinaria del 84%. Su dosificación es de 800-160, un comprimido cada 12 horas. Duración de los antibióticos para las infecciones complicadas. ¿Cuánto tiempo hacer antibiótico? Es la siguiente pregunta. Bueno, en los pacientes que presentan una infección urinaria complicada con una respuesta clínica al tratamiento, debería de prolongarse la duración total del antibiótico mayor a 7 días en lugar de acortarse menor o igual a 7 días. Acá vamos a saber la nueva recomendación que nos da la guía.
En pacientes que presentan una infección urinaria complicada, incluida la pielonefritis aguda, y que están mejorando clínicamente con una terapia efectiva, sugerimos tratar con un ciclo más corto de antimicrobianos. Una utilización de 5 a 7 días de fluoroquinolona ya es, ya es eficaz. O 7 días de un antibiótico no fluoroquinolona, y en lugar de un curso más largo, de 10 a 14 días. Entonces, el tratamiento, si tenemos una respuesta clínica adecuada, lo ideal sería hasta 7 días. Bueno, algunas definiciones. Un agente antimicrobiano eficaz alcanza niveles terapéuticos en la orina y el tejido relevante y es activo contra el patógeno causante. La duración del tratamiento se cuenta desde el primer día del tratamiento antibiótico efectivo, desde el día uno, vamos a decirle. En los pacientes con una ITU complicada, con bacteremia, con gram negativos asociados y que presentan mejoría clínica y con tratamiento eficaz, sugerimos un tratamiento más corto, 7 días, como los demás. En la terapia antimicrobiana, en la terapia antimicrobiana, en lugar de uno más largo de 14 días. Entonces, por más que tenga una buena respuesta, lo ideal sería 7 días de tratamiento. Definiciones: un agente antimicrobiano eficaz para pacientes bacteriémicos significa que el antibiótico alcanza niveles terapéuticos en el torrente sanguíneo, la orina, el tejido relevante y es activo contra los patógenos. Y eso es lo que yo quería compartirle, ¿verdad? Hay muchas cositas que uno debería de ir leyendo, que son cosas que ya sabemos, ¿verdad? Pero más bien es enfocar y dejar un mensaje general que bacteriuria sintomática no se trata sola y lo ideal sería un tratamiento adecuado, tanto parenteral u oral si tenemos opción, un tratamiento de corta duración y nada más que eso. Gracias.